Hola, buenas. En este video tutorial vamos a hablar de la compensación automática del tubo, que durante la ventilación artificial los pacientes intubados crean una resistencia artificial en las vías aéreas, que hace más difícil la respiración en comparación con una respiración normal sin tubo. Es decir, cuanto más estrecho sea el tubo endotraqueal que nos hayan colocado, mayor será esa resistencia. Por lo tanto, esta prestación, la ACT, que es una compensación automática del tubo, lo que va a hacer es que esa resistencia creada en la vía aérea se obvie. Existen otras maneras, de obviar esa resistencia en la vía aérea, en los respiradores. Y es utilizando lo que es un aumento del soporte convencional, que se puede hacer mediante la presión de soporte, que es una modalidad que hay, y la CEPA. Pero al compensar con este tipo de soporte, lo hace de forma constante, es decir, no modifica en cuanto se produce una inspiración o se produce una expiración en el paciente. El soporte convencional lleva a menudo una infracompensación de la resistencia del tubo al principio de la inspiración, cuando el flujo de aire o de gas que le metemos es mucho mayor, y una sobrecompensación al final de la inspiración, cuando el flujo de gas que se le mete es más bajo. Y otra cosa que sucede es que durante la retirada de la ventilación con la presión de soporte, los pacientes pueden reaccionar ante la reducción de los niveles de soporte, aumentando la frecuencia respiratoria. Pero esto con la ATC no sucede. Esto permanece de forma activa durante toda la inspiración. Esta ACT optimiza el trabajo respiratorio. También hay otras formas de optimizar el trabajo respiratorio, como es disminuyendo el espacio instrumental, quitando las secreciones, manejando el Tiger. Pero eso lo veremos en otro video tutorial. Ahora mismo lo que vamos a ver qué prestaciones obtenemos con la ACT. La primera prestación que vamos a obtener es que es una función adicional que se puede aplicar a todos los modos ventilatorios, tanto en soporte, en presión, en volúmenes, etc. Se puede aplicar en cualquier modo ventilatorio. Otra prestación que trae la ATC es que se adapta continuamente al nivel de compensación del flujo, es decir, lo que hemos dicho antes, y durante todo el ciclo respiratorio se hace cargo de este modo exacto de esfuerzo respiratorio adicional generado en el tubo. Es decir, lo que hemos dicho, ante una inspiración se produce más una insuflación de aire, de gas mayor, generando una presión mayor que cuando se produce en la expiración. Con la ATC esto se va a compensar de forma automática, lo que no sucede cuando ponemos un soporte en el respirador, porque esa presión de soporte es constante tanto en la inspiración como en la expiración, con lo cual la prestación de la ATC es mucho mejor. Otra cosa que sucede con la ATC es que el paciente no se opone a la resistencia del tubo endotraqueal, ya que la presión en el sistema de las tubuladuras se regula de tal modo que uno puede respirar como si no tuviera tubo. Esto es muchísimo mejor que poniéndole simplemente el soporte, porque el paciente sí va a tener esa sensación de estar respirando por un diámetro de un tubo. Con esta modalidad el paciente se encuentra mucho más confortable. Cuanto más pequeño es el diámetro del tubo, mayor es la carga resistiva al tubo. Es inversamente proporcional. Ahora lo que vamos a ver es el manejo en el respirador de la ACT. Cómo se puede poner en el respirador, la configuración. Bueno, desde el respirador, este por ejemplo es un Infinity C300, vamos a ver cómo podemos llegar a poner el parámetro de la ACT. Hay tres formas de llegar al panel de configuración de la ventilación. O bien picando desde la barra superior en la modalidad ventilatoria en la que se encuentra y aparece aquí el panel. Otra forma de llegar es desde la configuración de la ventilación, desde la pestaña de configuración de la ventilación, en este comando que hay aquí. Y la última forma
es a través de esta flechita que nos puede llevar también a la configuración de la modalidad ventilatoria. Bueno, desde esta configuración, aquí estamos en esta pestaña. Como hemos dicho, esta aplicación o prestación se puede utilizar en las diferentes modalidades, tanto en presión control, en volumen control, en soporte, en mandatoria, en cualquiera de las modalidades. Nos vamos a ir, estas son la configuración general y estas son la configuración, esta pestaña, la configuración adicional. Desde la configuración adicional tenemos aquí la ATC, ¿vale? Lo mismo en cualquier modalidad. Lo primero que tenemos que ver es si el paciente tiene un tubo o una tráqueo. Tiene tubo, seleccionamos. El diámetro del tubo, 8. El nuestro vamos a suponer que tiene 8,5. Pues seleccionamos 8,5. Y la compensación que queremos darle. Si le damos una compensación del 100%, pues lo más natural a respirar en espontánea. Y esta compensación tanto va a ser en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. Una vez que hemos puesto los dos parámetros, le damos a aplicarla. Seleccionamos y cerramos. Y observamos cómo una línea va apareciendo de color verde a lo largo del recorrido. ¿Veis? A lo largo del recorrido de la curva de presión. Esto no es más que decirnos que esa línea es la compensación que está realizando la máquina durante la ventilación. Aquí, como vemos, esta ATC o ACT, depende como lo digas en inglés o en español, se puede observar en la barra superior que está activa. Viene con las iniciales y viene con el diámetro del tubo dentro de la modalidad de volumen control.